El Isetta es un microcoche de diseño italiano construido bajo licencia en varios países, incluyendo Argentina, España, Bélgica, Francia, Brasil, Alemania y el Reino Unido. Debido a su forma de huevo y ventanas en forma de burbuja, se le conoció como un coche burbuja, un nombre que también se le da a otros vehículos similares. El coche se originó en la firma italiana de Iso SpA. A principios de la década de 1950, la empresa fabricaba refrigeradores, motonetas y pequeños camiones de 3 ruedas. El propietario de Iso, Renzo Rivolta, decidió construir un automóvil pequeño para la distribución masiva. En 1952, los ingenieros Hermenegildo Preti y Pierluigi Hiragi habían diseñado un pequeño automóvil, que usaba el motor de motocicleta del Iso Moto 200, y lo llamaron Isetta. El Isetta causó sensación cuando se presentó a la prensa automovilística de Turín en noviembre de 1953. No se parecía a nada que se hubiera visto antes. Era pequeño, con solo 2,29 metros de largo por 1,37 metros de ancho y en forma de huevo, con ventanas tipo burbuja. Toda la parte delantera del automóvil se abría hacia afuera para permitir la entrada. En caso de accidente, el conductor y el pasajero debían salir por el techo corredizo de lona. El volante y el panel de instrumentos se abrían con la puerta única, lo que simplificaba el acceso al asiento de banco único. El asiento proporcionaba una comodidad razonable para 2 ocupantes, y tal vez para un niño pequeño. Detrás del asiento había un gran estante para paquetes con la rueda de repuesto ubicada debajo. Como opcional podía tener un calefactor, mientras que la ventilación se realizaba girando las ventanas triangulares delanteras y o abriendo el techo corredizo de tela. La potencia provenía de un motor de motocicleta de 2 tiempos de 236 centímetros cúbicos y 9,5 HP. El motor era arrancado por una combinación de generador y arrancador conocida como Dynastar. Tenía una caja de cambios manual de 4 velocidades de avance y retroceso. La transmisión era por cadena, conectaba la caja de cambios a un eje trasero sólido con un par de ruedas traseras de 250 milímetros muy espaciadas. Los primeros prototipos tenían una rueda en la parte trasera, pero tener una sola rueda trasera hacía que el automóvil fuera propenso a volcarse, por lo que el diseño de la rueda trasera se cambió a 2 ruedas separadas 480 milímetros entre sí. Esta vía estrecha eliminó la necesidad de un diferencial. El eje delantero era una versión modificada de una suspensión delantera independiente Duvaney. El Isetta tardaba más de 30 segundos en alcanzar los 50 km por hora desde el reposo. La velocidad máxima era de unos 75 km por hora. El tanque de combustible tenía capacidad para 13 litros. En 1955, el Isetta se convirtió en el primer automóvil de producción en masa del mundo en alcanzar un consumo de combustible de 3 litros cada 100 kilómetros. Después de su éxito inicial, el Isetta comenzó a perder popularidad en casa, principalmente debido a la renovada competencia de Fiat con su modelo 500C. Iso también construyó el autocarro, una versión comercial con eje trasero de ancho completo. El autocarro se ofrecía en varios estilos de carrocería, una camioneta de plataforma, un camión cerrado, una plataforma inclinada o incluso un camión de bomberos, aunque es posible que algunos de estos no se hayan vendido. El autocarro fue muy popular en Italia, tenía un eje trasero convencional con diferencial y ballestas, y un gran bastidor tubular tipo escalera. El vehículo podía transportar una carga de 500 kilogramos. Se cree que entre 1954 y 1958 se construyeron más de 4.000 autocarros, construyéndose también en España. BMW comenzó a hablar con Rivolta a mediados de 1954 y compró no solo una licencia, sino también las herramientas completas de la carrocería Isetta. El BMW Isetta difería ampliamente del modelo Iso. Si bien los elementos principales del diseño italiano permanecieron intactos, BMW rediseñó gran parte del automóvil, tanto que ninguna de las partes entre un BMW Isetta Moto Coupe y un Iso Isetta son intercambiables.
El BMW IZ250 cambiaba el motor original a un motor de motocicleta de un cilindro, 4 tiempos y 247 centímetros cúbicos de la motocicleta BMW R25-3 que generaba 12 caballos. El cárter y el cilindro eran de hierro fundido con la culata de aluminio. La cabeza se giró 180 grados en comparación con el motor de la motocicleta. El cigüeñal de doble cojinete también era diferente, siendo más grande y con cojinetes reforzados. La mezcla de combustible fue proporcionada por un carburador de motocicleta de tiro lateral. Además de otros cambios, los ingenieros de BMW ampliaron el cárter para su instalación en el automóvil y enfriaron el motor por medio de un ventilador radial y conductos cubiertos. La velocidad máxima del IZ250 fue de 85 km por hora. En febrero de 1956 se introdujo un motor de 300 centímetros cúbicos. Al mismo tiempo aumentaron la relación de compresión. Como resultado, la potencia del motor aumentó a 13 caballos a 5.200 RPM. La velocidad máxima se mantuvo en 85 km por hora, pero hubo un marcado aumento de la flexibilidad, principalmente notable en las pendientes. Al modelo 300 le siguió el BMW 600, concebido como un IZ ampliado con más potencia y una configuración de 4 ruedas más convencional. La parte delantera del 600 prácticamente no cambió, pero la distancia entre ejes del 600 se estiró para acomodar 4 asientos. Se añadió un eje trasero convencional. Para hacer frente al aumento de tamaño y peso, el 600 fue equipado con el motor boxer de 582 centímetros cúbicos de la motocicleta R67, logrando alcanzar ahora una velocidad máxima de 103 km por hora. En mayo de 1962, BMW cesó la producción de IZs, construyéndose un total de 161.728 unidades. El IZ también se fabricó bajo licencia en Francia por la empresa Velam. El cuerpo del Velam era más redondo y más parecido a un huevo que el IZ de Iso, y era conocido por los franceses como el bote de yogur. En lugar de un chasis como las versiones italiana y alemana, el Velam utilizaba un bastidor auxiliar atornillado a la carrocería en la parte trasera, que sostenía los neumáticos traseros, el motor y la transmisión. La suspensión delantera estaba atornillada a la parte delantera de la carrocería. Velam comenzó la producción del automóvil en junio de 1955. Debido a la competencia del Citroën 2CV y luego del Renault Dauphine, la producción cesó en enero de 1958. En Argentina fue fabricada una versión bajo licencia del BMW IZ por la empresa Metalmecánica. Este recibió un ligero rediseño, con una pequeña rejilla de 2 piezas instalada en la puerta. Se fabricaron 798 ejemplares, pero pronto cambiaron al BMW 600, del cual se fabricaron 1.403 ejemplares entre 1959 a 1962. En Brasil fue fabricado bajo licencia por Industrias Romy S.A. Lanzado el 5 de septiembre de 1956, fue uno de los primeros automóviles producidos en Brasil. Entre 1956 y 1961 se fabricaron unos 3.000 ejemplares del Romy Z. Mantuvieron el diseño ISO y utilizaron motores ISO hasta 1958. En 1959 cambiaron a los motores BMW de 300 centímetros cúbicos. En el Reino Unido en marzo de 1957, Dunford Tools Ltd. Firmó un contrato para comenzar la producción del BMW Z bajo licencia en mayo de ese año. Poco después, Dunford Tools Ltd. Pasó a llamarse IZ de Gran Bretaña. Los coches británicos tenían el volante a la derecha, de igual manera la puerta y por lo tanto la columna de dirección también se movía hacia la derecha. El volante a la derecha significaba que tanto el conductor como el motor estaban en el mismo lado, por lo que se agregó un contrapeso de 27 kilogramos en el lado izquierdo para compensar. El IZ no fue popular en el Reino Unido hasta que se introdujo una versión de 3 ruedas.
IZ de Gran Bretaña también continuó produciendo IZs de 4 ruedas, pero solo para la exportación a Canadá, Nueva Zelanda y Australia.